Muy buenas tardes, queridos hermanos, querida familia, bienvenidos a esta casa. Quisiéramos solamente mencionar un par de informaciones que me parece que son relevantes, puesto que algunos han preguntado cómo hacer para acercarse a la comunidad, cómo poder integrarse, cómo poder saber con quién tienen que contactarse. Así que yo me voy a limitar en este instante a repetir un poquito la comisión directiva y les voy a pedir a los de la comisión que estén presentes que por favor se acerquen. Doctor Jaime Romero, el director general de la Benedicción en Libertador San Martín, la doctora Ana Rovigo en su condición de tesorera, la hermana María Luján Vargas en su condición de secretaria general. Ellos están aquí con nosotros, muy amable, gracias por acercarse. Y vamos a nombrar a Marta también, que nos asiste, que en su condión de Hassan, la líder de la alabanza y de la música, y que nos ayuda mucho en todo lo que tiene que ver con la parte de los cantos y toda la liturgia propia que se desenvuelve. También está Mariel, pero ella está, digamos, un poco sí, un poco no, así que hoy vamos a dejar a ellos como los principales responsables. Acérquense a cualquier uno de ellos, los que quieran conocer algo más relacionado con el tema, que quieran tener también algo relacionado con no solo la integración, sino la participación y para conocer también la programación. Dicho ese paso, esta iglesia hace 2 años que venimos sistemáticamente en el boletín de cada fin de semana colocando la programación que ustedes nos acercan y que la iglesia puede conocer. Es verdad, hoy por hoy, al estar un poquito aislados allá en el aula magna del Departamento de Teología de la Universidad Adventista del Plata, están un poquito lejos para los Kabbalat los viernes a las 20 horas y es una forma medio difícil para llegar porque está por detrás del templo de la universidad. Pero en algún momento será más cerca y por la gracia de Dios y este lugar abriendo las puertas y el corazón para ayudarlos y asistirlos a fin que podamos crecer y desarrollarnos como congregación. Dios los bendiga, queridos hermanos. Ellos son un grupo oficial organizado formalmente en la estructura denominacional de la Asociación Argentina Central. Ellos pertenecen a la iglesia como grupo organizado y a medida que avancen y crezcan podrán llegar a ser iglesia organizada. Hacia eso vamos, donde tendremos también nuestros ancianos y nuestros diáconos y todo lo que necesita una iglesia. Pero mientras tanto, como grupo, ellos están en condiciones de decirles bienvenidos a todos aquellos que quieran acercarse para consultar, para poder saber e incluso para poder asistir a las reuniones con determinados programas, como por ejemplo, en algún momento ellos han tenido inclusive talleres especiales de cultura hebrea para aquellos que quieren conocer y entender un poquito más acerca de todo esto. Dios les bendiga, muchas gracias por el servicio que ofrecen a la iglesia y que el Señor los siga asistiendo en este hermoso ministerio. El tema de esta noche, a cargo del pastor Reinaldo Siqueira, quien es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de San Pablo, la famosa UNASP, y asociado al Departamento de Misión Global para las Comunidades Hebreas Adventistas de la División Sudamericana de nuestra iglesia. Él tendrá el tema final de esta secuencia de 8 temas, que son 7, pero en realidad fueron 8, porque hubo un extra que no registramos aquí. El último tema en el día de hoy es Misterio Divino al fin del tiempo. Misterio Divino al fin del tiempo. Pero antes de permitir que ya el pastor ingrese y darle todo el tiempo necesario, quiero contarle que el tema de anoche generó reacciones variadas. He recibido varias llamadas telefónicas de nuestros hermanos de la comunidad y aunque muchos no pudieron estar presentes, escucharon por radio y otros lo volverán a ver a través de YouTube, a través del canal y posiblemente lo pongamos en la televisión también en algún momento para que todos vuelvan a repasar y ver con más calma y poder participar de estos temas. Anoche mencionó el pastor Elofer amablemente que si era factible en algún momento hacia el final dar lugar para alguna inquietud, alguna pregunta, alguna consideración, tanto en el tema de don Reinaldo, el pastor Reinaldo, como también puede ser de aquello que se presentó anoche. Así que yo voy a agradecer si hay ese pequeño espacio para ofrecer a los hermanos que están aquí presentes. Y finalmente, una cita que a mí me conmueve como ministro del don de profecía, Elena White, en el libro de Evangelismo, página 371 y 372, ella dice lo siguiente: habrá muchos conversos entre los judíos, y estos conversos ayudarán a preparar el camino para el Señor, aparejando calzada en el desierto para nuestro Dios.
Los conversos judíos han de tener una parte importante en la gran preparación que ha de hacerse en el futuro para recibir a Cristo, nuestro príncipe. Una nación nacerá en un día. ¿Cómo? Por medio de hombres a quienes Dios ha señalado como convertidos a la verdad. Se verá primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, según Marcos 4:28. Las predicciones de la profecía se cumplirán. Dios bendiga la revelación de Dios, Dios bendiga al pueblo de Israel, Dios bendiga al pueblo adventista, a fin de que seamos un solo pueblo ante los ojos de Dios. Pastor Reinaldo, este es su tiempo y este es el momento. Bienvenido. Buenas noches a todos. Es realmente una alegría, un placer poder estar con vosotros todos estos días aquí en Libertador. A ver si logro. Lo mejor, voy a sacar aquí, tomarme la mano. ¿Okay? Realmente hoy el plan sería, podemos realizar este estudio de modo más breve posible, para dejar ahí una buena media hora para las preguntas finales y cuestiones que puedan haber. ¿Okay? Creo que fue esto que nosotros nos quedamos arreglados. No sabíamos si era antes o después, pero creo que como voy a hacerlo, y ahí quizás ahí partimos para las preguntas. Bien. Misterio divino al fin del tiempo. Les invito a abrimos nuestras Biblias. Tomen su Biblia. Voy a proyectar el texto, pero creo que estaría bien si podríamos abrir las Biblias para seguimos el estudio que tendremos aquí. Primeramente, nosotros vimos que la palabra de Dios es clara, que lo que Dios va a realizar, Él antes anuncia y lo revela a través de sus profetas. En el libro de Amós, capítulo 3, 7, está esta declaración que nosotros la conocemos bien, porque no hará nada el Señor Jehová sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios, esto es su decisión soberana, nunca va a realizar nada sin primero revelar lo que va a ser su secreto a sus profetas. Y ahí nosotros tenemos esta seguridad, esta declaración y esta seguridad que el Señor siempre nos hará saber sus secretos, ¿no? Y después Jesús, hablando a sus discípulos en el libro de San Mateo, pero tenemos la misma cita, las mismas palabras en San Marcos, en San Lucas, ¿no? Él dijo a sus discípulos las siguientes palabras: porque a vosotros, decía sus discípulos, es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos, aquellos que no son los discípulos de Jesús, no es concedido. Entonces, Dios es muy claro. A sus hijos, a sus discípulos, Él revela los secretos del reino. Y no va a realizar nada sin primero declarar lo que va a hacer a través de sus profetas. Creo que esto nosotros lo tenemos bien claro, ¿no? Bien claro. Esto es la palabra de Dios, esta es la declaración del Señor, y yo hoy me gustaría de realmente tomar un rato, un tiempo, para podemos explorar juntos dos secretos relacionados con las dos venidas de Jesús, y dos secretos cuanto a la misión. Dos secretos cuanto a la misión, que están. Y es interesante que el secreto, la palabra mysterium, no es algo desconocido que nosotros no sabemos. No,
La palabra misterio en la Biblia es ese secreto que Dios revela a sus hijos, a sus discípulos, a sus profetas, ¿no? Entonces no es algo, no es un secreto oculto, pero es algo que Dios nos revela para que nosotros lo conozcamos y por tanto podamos saber lo que hará el Señor. Y el primer secreto aparece aquí. Está en el libro de Efesios. Les invito a abrir la Biblia, su Biblia, en el libro de Efesios. Libro de Efesios, el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Los versos 1 a 5. Efesios 3, 1 a 5. Y miren, vamos a mirar aquí las palabras de Pablo, lo que Pablo está diciendo. ¿Sí? Y este es un secreto relacionado a la primera venida de Jesús. ¿Sí? Dice Pablo así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, ¿sí? Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Y ahí yo destaqué esta expresión, la dispensación de la gracia que Dios me ha sido dada para con vosotros. A saber, que por revelación me fue declarado el misterio. Y aparece la palabra misterio. Como antes he escrito en breve. ¿Sí? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Y Pablo llama este misterio como siendo el misterio de Cristo. Cuando estás leyendo lo que estoy escribiendo, podéis descubrir mi inteligencia, mi comprensión en el misterio de Cristo. ¿Sí? El cual misterio, este misterio de Cristo, en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, este misterio que yo estoy hablando ahora, en los otros siglos no era conocido. Este misterio de Cristo, ¿sí? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Pero ahora, en este momento, este misterio nos fue revelado. ¿Sí? Y seguimos en la lectura. Son los versos ahora 6 a 9. ¿Qué misterio es ese que antes no era conocido, según lo escribe Pablo aquí en el libro de Efesios? Y miren, versos 6 a 9, él dice, ¿sí?, que el misterio es este, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué sorpresa interesante! Cuando leemos esta pasaje de Efesios, Pablo dice que el misterio de Cristo, que no era conocido en los otros siglos, no era conocido, que nadie lo comprendía, pero ahora nos fue revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Ese misterio que Cristo vino a revelar era que los gentiles eran coherederos con los santos, partícipes de la gracia de Cristo. Y el Pablo recibió esta gracia de poder anunciar este evangelio a los gentiles. La dispensación de la gracia que me fue concedida. Fíjense que Pablo, cuando antes de decir, dice en verso 3, lo miramos aquí, el verso 3,
que por revelación me fue declarado misterio, como antes lo he escrito brevemente. A saber que por revelación, yo necesité una revelación de Dios para comprender este misterio. Y yo ahora le he escrito brevemente sobre esto. ¿Cuándo fue que Pablo escribió brevemente sobre esto? Y está en la misma carta. Son los versos que anteceden a este capítulo. Y si vamos nosotros, ¿lo ven ahí? Entonces, verso 3, escrito breve. ¿Cuál es este misterio que ele ha escrito? Vemos, verso 11, capítulo 2, verso 11 del libro de Efesios. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en la carne, que erais llamados de incircuncisión por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está hablando del mismo misterio. Acuérdense que vosotros sois coherederos. Vosotros antes no pertenecían a la congregación de Israel. Vosotros no estabais sin Dios, sin esperanza, no conocían los pactos, no tenían a Cristo, no tenían esperanza en salvación. Pero ahora, por medio de Cristo, vosotros que estabais lejos, fueron acercados por la sangre de Cristo y por su gracia. ¿Sí? Y Pablo sigue hablando de ese misterio, de esta verdad tan importante, y dice en verso 14, porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, derrimiendo en su carne las enemistades, cualquier enemistad que había entre los dos pueblos, judíos y gentiles. En su sangre Cristo quiere acabar con cualquier enemistad. Y dice, acabando con las enemistades en su carne, y derrimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar a sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, o que son estos, los gentiles, y paz a los que estaban cerca. ¿Quién los que estaban cerca? Los hijos de Israel, que por él los unos, los que estaban lejos, y los otros, los que estamos cercanos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Queridos, y Pablo nos sigue diciendo, y ve que esto está hablando de este mismo misterio, y dice, así, ya que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. O sea, vosotros gentiles, hoy ya no sois más extranjeros, ya no sois gente que están lejos de nosotros, hoy sois ciudadanos, pertenece junto con los santos, sois de la familia de Dios, domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, y el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser
un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Este fue el gran, para sorpresa nuestra, el gran misterio de Cristo en su primera venida. El pasado no lo conocíamos. Antes, en los siglos, nadie entendía eso. Pero ahora, en Jesucristo, este misterio nos fue revelado. Yo, Pablo, entendí este misterio porque recibí de la parte de Dios una revelación. Y hablo este misterio. Y cuando Pablo habla de ese misterio, es interesante ver que al final, pensando en este misterio, judíos, gentiles, unidos en un solo cuerpo, domésticos todos los dos de Dios, sois de la familia de Dios. Cuando él piensa en todo esto, él canta. Pablo canta. Y ahí está la canción que él canta. Dice: por esta causa yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 3, verso 14. 3, verso 14. Del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, judíos y gentiles, con Jesús en su corazón, para que arraigados y fundados en amor, y ahí está, el deseo de Dios para los dos estarán arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, nos dice, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que lo pedimos y entendemos, por la potencia de la obra que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del ciclo de los ciclos. Amén. Él hace un canto que es una oración y termina lo ora a Dios, porque Dios realizó ese gran misterio, uniendo todos los seres humanos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. Y este fue el gran misterio que Cristo Jesús reveló en su primera venida. Gran misterio. Es interesante, hermanos. Para nosotros hoy, esto nos parece una cosa un poco rara. Porque, este misterio, pero Pablo lo enfatiza varias veces. Si miramos acá, y nosotros no tenemos tiempo de leer todo esto, todas esas pasajes de Pablo hablan de este mismo misterio. El misterio de Cristo le llama. Cómo los gentiles son coherederos, partícipes del mismo cuerpo, familia de Dios, junto con los judíos que él llama los santos. ¿Okay? De los dos hizo uno. ¿Okay? Y todas las imágenes que Pablo utiliza son así. Por ejemplo, tenemos ahí el olivo, ¿no? El olivo dice, aquí está el olivo de Dios. ¿Qué pasó en este olivo? ¿No? Ramas naturales que no creyeron fueron quebradas, pero muchas ramas naturales se quedaron. Pablo dice, yo estoy aquí. Está Pedro, está Santiago, está Juan, todos eran judíos. Como dice el pastor Elofer, los 3,000 de Pentecostés, todos judíos. Los 5,000 de Hechos 4, todos judíos. Una cantidad de judíos que creyeron, es verdad. Muchos, pero dice, aquí está el olivo. Dios no cambió de olivo. ¿Pero qué hizo? Del olivo, del árbol silvestre, sacó las ramas, los gentiles que creyeron, y los injertó
en el libro verdadero. Están todos ahora del mismo libro. ¿Y qué distinción Dios hace de una y de otra rama? Ninguna. Todos son iguales. Pero fíjate que el movimiento es el mismo. Vosotros que estaban lejanos de la comunidad de Israel fueron acercados. Ahora sois co-ciudadanos, sois coherederos, sois el mismo cuerpo con Cristo Jesús, por intermedio de Cristo Jesús. Fíjate que cuando nosotros miramos, eso parece un poco raro para nosotros, porque Pablo enfatiza tanto eso, en todas las pasajes él menciona eso. Especialmente Colosenses 1 y 2 es muy semejante a Efesios. Si vamos a Colosenses capítulo 1 y 2, él trata de la misma cosa. El libro de Colosenses habla la misma situación, del mismo misterio, y usa la palabra misterio. ¿Por qué esto? Porque, hermanos, para sorpresa, cuando miramos el Nuevo Testamento, y sorpresa nuestra, algo que para nosotros es raro. Porque hoy, por ejemplo, ¿quién va a pensar que un gentil, o que sea, de África, de China, de donde sea, si desear ser adventista, que nosotros vamos a poner algún problema? No, ningún problema, viene. Pero esa no era la comprensión en la iglesia primitiva. Cuando miramos el relato en el libro de Hechos, cuando uno va a Hechos 2 y dice, había judíos piadosos de todas las naciones debajo de los cielos en Jerusalén. O eran judíos de nacimiento o eran ya prosélitos de conversión, le dice ahí. Pero todos judíos entonces. De esta nación, de aquella, de todas las naciones, estaba ahí. Cuando ellos pidieron, queremos hacer hermanos, él dice, arrepentidos y bautizados, sed bautizados, ¿no? Alguien levantó la voz para decir, ¿qué pasa? Ellos ni siquiera tuvieron ningún estudio bíblico. Tuvieron un sermón. Por supuesto que ya conocía muchas cosas, guardaba el sábado, la comida, tenía la fe en Dios. Alguien se protestó y dijo, no pueden ser bautizados. Alguien le dijo, no, 3,000. ¿Sí? El etíope que vino a adorar en Jerusalén, era judío. Por eso vino a adorar en Jerusalén. Y volvía leyendo el libro de Isaías. Pero como etíope judío, pero hasta hoy tenemos etíopes judíos. Es solo ir a Israel, lo va a encontrar a varios. La traducción etíope dice, desde la visita de la reina de Sabá, muchos etíopes seguían la fe de Israel y eran israelitas. El etíope, ¿cómo puedo comprender si nadie me explica? Bueno, te voy a explicar. ¿No? ¡Qué bien! Mira, hay algo aquí. ¿Qué me impide de ser bautizado? Él dice, nada. ¿Crees? Sí. Bautizado. Sin problema. ¿Cuál es el primer momento que nosotros vamos a tener un problema para bautizar a alguien? El nombre es Cornelius. Hechos capítulo 10. Este es el primero gentil que no estaba relacionado con Israel a ser bautizado. Y para poder convencer a Pedro a bautizarlo, Dios tuvo de hacer una gran labor. Aprovechando que estaba hambriento, una visión. Baja ali un paño, ¿cómo se dice? Un lenzo lleno de animales impuros. Y Dios le da la orden, Pedro, levanta, mata, come. Y Pedro dice, Señor, estás equivocado, ¿no? Yo no puedo comer esto. Mira, no, jamás, Señor, jamás entró en mi boca algo impuro, inmundo como eso. Dice, Pedro, lo que Dios purificó, no le considera impuro. Hizo 3 veces. Y dice el texto bíblico que Pedro se quedó pensando, ¿qué quiere decir esto? En este momento que estaba preocupado, porque sabía, no es comida. No hay nada a ver con comida. ¿Cuál es el significado de esta visión? Dice, el Espíritu le dice en este momento, fíjate Pedro, ahí abajo hay unos mensajeros de un centurión. Vete con ellos sin dudar, porque yo los envié.
Pedro baja. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Cornelio, centuriano, hombre piadoso, ora a los dioses de Israel, etcétera, ¿no? Le apareció un ángel, habló de ti, nos envió acá y aquí estamos. ¿Va a venir con nosotros o no? Bueno, Dios me dijo para ir. Pero fíjate que él no fue solo. ¿Sí? Llevó consigo varios hermanos. Cuando llegó a la casa de Cornelio, y Cornelio le contó toda la historia, él en Hechos 10 dice, ahora sí entiendo la visión. Dios acepta a todos, de todas las naciones. A ningún hombre debo considerar inmundo o impuro. Pero quien quiere hacer la voluntad de Dios es aceptado. Y cuando Pedro empezó a hablar acerca de Jesús, para convencer a Pedro y sus amigos que él necesitaba ser bautizado, Dios envió el Espíritu Santo, como lo envió en Pentecostés, a todos los judíos discípulos que estaban ahí. Y Pedro entonces miró, fíjate, Dios dio el Espíritu a esos, como nos dio a nosotros. En el principio, ¿podemos negar bautismo a ellos? Él dice, no. Y fue bautizado Cornelio y su familia. Doctor Vicky levantó la mano. ¿Podría apuntar y al final quería hacer una pregunta? ¿No? Es interesante esto, hermanos. Y nos decimos, bueno, Pedro está solucionado. Oh, qué bien. Dios tuvo que trabajar mucho con Pedro. Pero fíjate lo que pasó cuando él llega a Jerusalén. Y nosotros a veces no pasamos por eso. No venamos con detalle a ese detallecito aquí. ¿Okay? Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Oyeron los apóstoles, los otros, todos los otros 11, porque ahora ya no 12 nuevamente, habían elegido uno otro para reemplazar a Judas. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿sí?, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió. Y dice, yo estaba en la ciudad de Jope con mucha hambre. Y Dios me dio una visión. Y después Dios dice, llegó los enviados de Cornelio. Y dice, vete con ellos porque los he enviado. Y llegué ahí, Cornelio me contó la historia, toda la historia. Entonces, hermanos, y cuando yo estaba hablando acerca de Jesús, vino el Espíritu Santo. Y los bautizó en el Espíritu. Y yo pregunté a mis amigos, ¿podemos negar bautismo de agua para aquel a quien Dios dio su Espíritu? Y nosotros decimos que no. Hermanos, todo esto pasó. Dios forzó todo. Y yo tuve de bautizar. ¿Y qué era lo que pasó al final? Cuando llega al final y dice así, si Dios pues, verso 17, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y ven, miremos el verso 18. Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Wow! Hasta mismo a los gentiles. ¡Qué descubierta! Hermanos, este fue el punto más complejo para la iglesia del primer siglo poder lograr comprensión. ¿Cómo era posible un gentil incircunciso ser aceptado por Dios? Esto generó Hechos 15, la primera asamblea general de la iglesia en historia. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puede Dios hacer eso?
Esto generó después toda una serie de problemas para Pablo, porque aunque la iglesia tomó una decisión en Jerusalén, muchos no aceptaron, iban detrás de Pedro, de Pablo, para poder decir, lo que Pablo está haciendo, nosotros vamos a acabar con eso. No es así, no es así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una verdad que conocemos hace milenios. No puede ser así. Hermanos, y cuando nosotros comprendemos lo que estaba aquí, era algo muy complejo. Para nosotros es sencillo hoy, pero no hay en la iglesia adventista hasta hoy ningún tema que de base bíblica tan complejo como ese que ellos estaban tratando. ¿Por qué esto? Porque está escrito en la Biblia. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham y estableció la circuncisión, y dice, esta es la señal de mi pacto. Todo macho va a circuncidar en su carne. Y quien no se circuncide, quebró mi pacto, será muerto. Está escrito allá. Es claro, clarito. Y en el pasaje que dice que Abraham sería padre de todas las naciones, porque cambió su nombre, Génesis capítulo 17, y da esta señal, cuando cambia su nombre como Abraham, padre de todas las naciones. Después hubo un hombre que quiso innovar, su nombre fue Moisés. Moisés decidió no circuncidar sus hijos. Tenía 2 varones, no voy a circuncidar, voy a innovar. ¿Sí? Y cuando él iba camino de Egipto para libertar a Israel por comando de Dios, le apareció el ángel de Yahweh, de Jehová, que nosotros creemos ser el propio Jesús. ¿Y qué pasó entre Moisés y el ángel? El ángel casi lo mató. ¿Por qué? Porque decidió innovar. Y la esposa de Moisés tuvo de circuncidar los 2 hijos para salvar la vida de Moisés. Estaba claro, nadie podía comer de la Pascua si no fuera circuncidado. Éxodo capítulo 12. Texto pos texto. No hay ningún tema en nuestra iglesia hoy, y pasé ahora años discutiendo la ordenación de la mujer. Años, yo participé en todos ellos. Discutimos para acá, discutimos para allá. Pero todo no hay un texto claro que dice así es, así no es. Pero cuanto a la circuncisión, existe muchos. Fíjate entonces, llega ahí y dice, pero ¿bautizaste un circunciso? ¿Cómo va a comer de la Santa Cena, que es el Cordero Pascal, Cristo? No es imposible, está escrito. Hermanos, el más complejo tema que la iglesia tuvo de desarrollar cuanto a la misión en toda su historia. No existe otro tema tan complejo. La iglesia, un misterio que fue revelado. Y Dios ayudó a esto. Y desarrollaron en Hechos 15 la teología, cómo fue la cosa. Pablo desarrolló la teología, diciendo, Abraham realmente es nuestro padre, pero fue padre como fue llamado incircunciso. La promesa de Génesis 15 le fue dada cuando incircunciso, para ser el padre de todos los incircuncisos que tienen la misma fe que él, y también padre de todos los circuncisos que andan en sus huellas. Génesis 17, así Abraham es padre de todos. Esto es Romanos 1, 2, 3, 4, para tratar de esta teología y responder a los hermanos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ahí está, el Abraham todo. Todos nosotros somos pecadores, judíos y gentiles, todos perdidos, y todos salvos por la sangre de Cristo Jesús, y lo tenemos la fe como Abraham lo tenía, y seguimos como hijos de Abraham. Toda una teología, hermanos. Esto es la verdad del misterio de Cristo en la primera venida. Fue difícil para la iglesia, pero la iglesia venció y salió adelante. Pero hermanos, ahora para terminar, yo me gustaría de tratar de un otro misterio.
Porque hay un misterio en cada una de las venidas. Un misterio de misión, ligado a la misión de la iglesia. Un en el primer ciclo y el segundo al final de los tiempos. Y Pablo lo trata aquí. Y dice así, Romanos capítulo 11, versos 25 a 27. Romanos capítulo 11, versos 25 a 27. Y Pablo dice ahí, en estos versos de Romanos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrada la plenitud, el pleroma de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Romanos 11, 25. ¿Cuál es el misterio? Dice aquí, hubo endurecimiento ahí, se... Hubo endurecimiento, porque quiere, hermano, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta un momento que le llama de pleroma de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Y entonces, luego Israel será salvo. ¿Okay? Y ahí dice, aquí está mi pacto con él. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Y Pablo pone este verso que cita de los profetas en el futuro, no el pasado. Algo que va a acontecer en el futuro acerca de Israel, con Dios e Israel. Y él desarrolla un poco más este misterio. Él dice así, así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. ¿Por qué? Y ahí Pablo va a explicar cómo que el misterio de fin de tiempo se relaciona con el misterio de inicio de la primera venida. Fíjate con lo que él dice, aquí en estos versos, 30 a 32. Porque como también vosotros en algún tiempo no creíste en Dios. ¿Quién era este? Los gentiles. Acordaos, vosotros en el pasado estaban lejos. No conocían a Dios, no conocían el pacto, no conocían nada. Como en aquel tiempo vosotros no conocían a Dios, dice él, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. O sea, Dios utilizó el problema con Israel para llegar a vosotros. ¿Sí? Dios utilizó la incredulidad de Israel para llegar a vosotros. ¿Sí? Él le dice, sigue diciendo, así también estos ahora no han creído. ¿Quién son ellos? Los hijos de Israel. ¿Sí? Ellos también no han creído, para que por misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. O sea, ellos no han creído, como vosotros en el pasado también no creían. Como Dios utilizó a ellos para llegar a vosotros, Dios ahora va a utilizar a vosotros para llegar hasta ellos. En vista de la misericordia que Dios les va a conceder, Dios va a llegar a ellos. ¿Por qué? Porque Dios a todos, judíos y gentiles, encerró en la incredulidad para usar de misericordia, tener misericordia de todos, judíos y gentiles. O sea, nosotros
seres humanos, estamos unidos en dos puntos fundamentales. Todos estamos perdidos. Todos somos pecadores. Todos somos incrédulos. Y a este ser humano alejado de Dios, Dios se acerca por medio de Cristo Jesús para usar de misericórdia para com todos, judíos e gentiles. E aí está. Pablo também desenvolveu um pouco isso, um pouco antes. Como se passou ali em Efésios. Ele disse assim, hein? Aqui. Verso 11, capítulo 11, verso anterior, disse: Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Israel falhou para que cayera, estuviera ahí perdido. De ninguna manera, dice el apóstol. Dice así: mas por el tropezo de ellos vino la salud a los gentiles. Por el tropezo de ellos, Dios utilizó esto para llevar a salud, la salvación a los gentiles, para que fuesen provocados a celos, para que cuando Dios salve a los gentiles, también pueda salvar a los judíos. ¿Están ahí? ¿Eh? Dice Pablo, y sigue diciendo: y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y lo menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuánto más, queridos hermanos, dice Pablo, el henchimiento, el pleroma, cuanto más la plenitud de ellos. Si ellos fallaran y vosotros fueran enriquecidos, cuánto más el pleroma de ellos. ¿Qué será el pleroma de ellos? Si fallaron, vosotros fueron bendecidos, enriquecidos, disfrutaron de bendiciones de Dios. Cuánto más el pleroma. ¿Qué pleroma va a traer beneficio para todos vosotros? Y dice allí: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues, yo soy apóstol a los gentiles, mi ministerio honro, por si de alguna manera provocase a celos a mi carne, y hiciese salvos a alguno de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, cuando ellos fallaron, el mundo fue reconciliado con Dios, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? Queridos hermanos, existe un principio en este misterio. Israel falló, sí, pero aún cuando falló, por medio de Israel, porque Pablo era israelita, Juan era israelita, Pedro era israelita, aquellos que aceptaron israelita, un remanescente fiel estuvo ahí. A través de ellos, el mundo fue enriquecido, el mundo fue reconciliado. Pero, si ellos fallan, el mundo es reconciliado, ¿qué será entonces cuando Dios los traiga de vuelta? Vida entre los muertos. Existe un elemento de poder, dice Pablo, cuando Dios complete este misterio. Un elemento de gran poder. El pleroma va a traer algo que no se ha visto en la historia, ni siquiera en el primer ciclo. Ni siquiera en el primer ciclo. Existe un elemento de poder, según Pablo. Y Pablo sigue diciendo: y aún si no permaneceren en la incredulidad, habló sobre el olivo, ¿no? Dice: serán ingeridos. Que poderoso es Dios para volver a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural ancebuche, ¿no? Y contra la natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su olivo? O sea, es curioso ver esto. En el Nuevo Testamento, ser cristiano es natural para los judíos. Es lo que debería ser más sencillo. Ahora, ser cristiano también es una verdad para los gentiles, porque Dios tiene poder para hacer todo.
Pero se hace lo que es difícil, cuanto más lo que es fácil, lo dice él. Ahora, esta es una pregunta. Si no permanecieran en la incredulidad, una posibilidad, ¿será que va a realizarse? ¿Se concretará o no? La respuesta divina, el misterio del 25 al 32, va a pasar. La respuesta divina no es que no va a pasar, va a pasar. Esto es certidumbre, esto es cierto, esto es misterio de Dios para el fin de los tiempos. Va a pasar. No hay cómo no pasar. Va a pasar. Y Dios lo realizará. Queridos, y cuando él termina de pensar esto, ve qué pasa. El mismo que se pasó en Efesios cuanto al primero misterio. Él canta. Nuevamente, canta. Miró el misterio de Dios, el primero siglo con los reptiles, y cantó. Miró el misterio de Dios para su pueblo, al fin de los tiempos, y también canta. Y ahí canta. Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede pensar que Dios utilizaría el error de Israel para reconciliar el mundo? Y reconciliando el mundo, salvar a Israel. ¿Quién puede imaginar esto? Dice, ¿o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siglos. Amén. Amén. Queridos, no, creo que ya podemos terminar. La hermana White comentando este pasaje de Romanos 11, y este pasaje está en el comentario bíblico en volumen 6, página 1078 en castellano. En sus comentarios sobre el libro Romanos dice el siguiente: la obra para los judíos, tal como se bosqueja en el capítulo 11 de Romanos, es una obra que debe ser tratada con sabiduría especial. La sabiduría de Dios debe venir a nuestro pueblo. Con toda sabiduría y rectitud debemos despejar el camino del rey. A los judíos debe dárseles la oportunidad de acudir a la luz. Lo comenta ella. ¿Cuán seguro es este misterio según Ellen White? En este comentario dice que es seguro, pero ela tiene varias otras citas que ela dice, esos pasajes hablan de ese misterio. ¿Cuáles son los pasajes? Oseas, capítulo 2, 14, 17. Yo atraeré a mi novia al desierto, le hablaré a su corazón. Esto es profetas y los reyes. Y Manuel usa eso para los judíos en fin de los tiempos. Le hablaré su corazón. Le daré puridad, le abriré una puerta de esperanza. Onde había muerte, onde había desespero, le abriré una puerta. Le hablaré con cariño, con amor al corazón. Le tomaré para ser mi esposa, yo seré su esposo. Esto dice ella. Y ella dice, porque esta es la profecía. Los hijos de Israel fueron representadas por la esposa de Oseas. Él fue nuevamente y la compró a ella después de abandonar a Dios. Y dice, quédate aquí, espera por mí. Yo esperaré por ti. Porque los hijos de Israel se quedarán mucho tiempo, dice, sin rey, sin estola. No tendrá el templo, no tendrá el hijo de la descendencia de David de los reyes. No habrá los señales de realeza de aquello que había antes, pero tampoco tendrán ídolos del lar. Tampoco volverán a tener el problema de la idolatría. Espera por mí, yo esperaré por ti. Es mi esposa. Y en los fin de los días, temblando, se acercarán del Señor y de David su rey. Y los hijos de Israel aceptarán con temblor, con amor al Señor y a su Mesías. Está escrito esto, es misterio que está ahí. ¿Sí?
Está ese misterio, está escrito, está declarado ese misterio también en Isaías 10, 20, en Amós 9, 13, 15, en Zacarías 8, 7, 19, 11 a 15. La hermana White cita cada uno de esos pasajes, junto con Romanos 11, dice, este es el misterio de Dios para Israel el fin de los tiempos. Va a pasar. Va a pasar. Y queridos hermanos, ¿sabe lo que me encanta? Porque ¿saben cuál es el pleroma de los gentiles? Que dice Pablo, sois vosotros. El pleroma de los gentiles es la séptima iglesia. El pleroma de los gentiles es aquel que en Apocalipsis 10 dice, llegó el tiempo para el Señor cumplir su misterio, anunciado por los profetas. Es esta iglesia, llamada por Dios, que es el pleroma, que va a llevar el pleroma de Israel. Es esta iglesia que Dios ha escogido desde la eternidad para cumplir su misterio. Y nosotros estamos aquí. ¿Es algo sencillo? No es. Tenemos a veces mucha dificultad unos con los otros porque debatemos las cosas, como en la iglesia primitiva. Porque es una verdad tan impactante que en nosotros produce mucho más do que el común, el normal. ¿Va a haber gente que tendrá dificultades con esto? Sí, como en el primer ciclo hubo. El debate es el mismo, porque aceptar los misterios de Dios no es tan sencillo así, porque estos misterios, ellos van al fondo de nuestro ser, levantan los prejuicios que nosotros seres humanos nos desarrollamos para nosotros mismos, cuestiona todo eso, y nos pone delante de un Dios que quiere salvar a todos, pasando por mucho más allá de todos los prejuicios, de toda nuestra incomprensión, de todas nuestras dificultades, pero amando unos y otros. Ve, Él amaba a todos. Dios no, porque hubo problemas, dice que estos no son mis hijos. No, todos son mis hijos. Y nos va llevando con cariño hasta que comprendamos todos su gracia y su amor para llegar a cumplir su voluntad en nuestra vida. Y qué alegría para mí, qué honor ser con nosotros, que Dios desde la eternidad soñó y decidió realizar el cumplimiento de este misterio. Queridos, el hecho que estamos aquí mismo, que Beth Benedicción está aquí, que nos reunimos para discutir esto, es una de las pruebas de labor del Espíritu Santo para poder realizar ese misterio. Y yo agradezco que cada uno de vosotros han tenido esta decisión de acercarse, otros que están siguiendo por la radio, irán a seguir por la tele. Agradezco a la iglesia del parque, que de corazón abierto está nos apoyando para que eso pueda ser una realidad. Agradezco al pastor Gómez, que tiene en su corazón esta decisión. Agradezco a los líderes de esta iglesia, que también están apoyando. Puede ser que uno tenga, pastor, ¿será que es verdad? Cuestiona porque tiene celo por Dios y por la verdad, pero tiene el corazón abierto. Creo que el Señor va a hablar en cada uno de nosotros y ayudarnos a comprender las cosas de forma como Él lo desea. Agradezco a cada uno de vosotros, hermanos, que no pueden ser líderes en la iglesia ahora, pero son hermanos y hermanas importantes. Cada uno de nosotros construyemos esta iglesia del Señor. Y yo creo, sin dudas, que seremos usados por Dios para realizar una labor que ni siquiera imaginamos, porque la promesa es de poder, en un gran futuro para esta iglesia de nuestro Dios. Que Dios os bendiga y bendiga a cada uno de vosotros. Muchas gracias, querido pastor. Maravilloso, la plenitud en hermanos judíos y en hermanos gentiles, a fin de que se cumpla el gran misterio de Dios para la salvación de todos. Hay inquietudes, hay preguntas. ¿Quién sabe, pastor? Lo invitamos a acercarse. ¿Hay alguna
declaración del don de profecías que nos han acercado y posiblemente este es el momento. Solo pedimos escuchar la pregunta que se va a manifestar. Entiendo que hay micrófonos disponibles para que los hermanos puedan manifestarse y podamos escuchar bien la inquietud. Y entonces vamos a ir permitiendo que los colegas vayan respondiendo y de esa manera concluir este evento que ha sido para la gloria de Dios un evento de edificación. Thank you very much, Dr. Sequeira, for this very interesting and good presentation. Muchas gracias, Pastor, por su presentación. We say together, Dr. Sequeira and myself, that this evening we will give you the possibility to ask questions. Y bueno, él dijo que íbamos a tener la posibilidad de hacer preguntas. Because it is the last time we will be with you this evening. Es la última vez que vamos a estar con ustedes en esta noche. And we know that what we say put a lot of question in your mind. Y sabemos que todo lo que dijimos les ha causado muchas preguntas. And I am sure we will not answer all your questions this evening. Estoy seguro que no vamos a poder contestar todo esta noche. And that is good. Y eso es bueno. Because you have to study for yourself. Porque ustedes también tienen que estudiar por ustedes mismos. You have to open the Bible. Tienen que abrir la You Biblia. have to open the spirit of prophecy. También el espíritu de profecía. And you have to study for yourself. Y tienen que estudiar por ustedes. To make your own conviction. Y buscar sus propias convicciones. Now, there was someone who gave a quotation from Ellen White. Ahora, acá tenemos a alguien que dio una cotación de Elena And White. to the pastor, and the pastor said to me, it is good if we can answer this question. Y el pastor me la entregó y dijo si es bueno si la podemos contestar. Pastor gave to me this question, but he could give also to Dr. Sequeira, because this question apply also to all what we have said, Dr. Sequeira and myself. El pastor me la dio a mí, pero se la podría haber dado al pastor Siqueira porque aplica todo lo que le habló hoy. And here is a quotation from Ellen White in early writings. Y acá hay una cuota de Elena White en primeros escritos, Where she said in page 212 and 213 donde en página 212 y 213 that God has abandoned the Jews as a nation. donde dice que Dios ha abandonado a los judíos como nación. And with all what we have said, people ask, how can we understand that? Ahora, con todo lo que dijimos, la gente pregunta, ¿cómo vamos a entender esto? Then the biggest question is, how do we understand Ellen White? Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo entendemos a Elena de White? For example, how do we understand the word nation here? Por ejemplo, ¿cómo entendemos la palabra nación aquí? If I ask you what is the concept of a nation, Si yo les pregunto el concepto de nación, you will give me what you understand as a nation, ustedes van a decir lo que entienden que es una nación, but your concept of nation pero su concepto de nación is a concept of the 21st century. es el concepto del siglo XXI. Are we sure this concept is a concept of the 19th century? ¿Estamos seguros que este es el concepto del siglo XIX? Are we sure this concept is the same concept of the nation 2000 years ago? ¿Estamos seguros también que es el mismo concepto de nación de hace 2000 años? You know, there are a lot of meaning in one word. Saben que hay mucho significado en una palabra. And we have enough theologians, for example, to study one word in the Bible for years, Y por ejemplo podríamos discutir esto a partir de la Biblia por mucho to tiempo understand what it means. para ver qué significa. Secondly, En segundo lugar, we cannot take one quotation from Ellen White no podemos tomar solamente una cita de Elena White and build a doctrine with that. y construir una doctrina con eso. Because we have seen so many different denominations doing that with the Bible Hemos visto que muchas denominaciones hicieron esto con la Biblia and being wrong, y
y se han equivocado. that we have to be careful not to repeat that with Ellen White. Y entonces tenemos que tener cuidado de no hacer lo mismo con Elena de Then White. if you want to study what Ellen White said about the Jewish people, Entonces, si queremos estudiar lo que ella dice del pueblo judío, you cannot take first writings no podemos tomar primeros escritos and only that, y solamente eso, which was one of the first writing of Ellen White in 1850, 1851. que este justamente fue uno de los primeros escritos en 1850 y 51. And to forget what she has said for the next 60 years. Y entonces olvidar todo lo que dijo en los siguientes 60 años. Because the ministry of Ellen White has been for 70 years. Porque el ministerio de Elena fue por unos 70 años aproximadamente. And we have a principle in interpretation of the Bible. Y tenemos un principio para interpretar la Biblia. And we should apply that to Ellen White. Y tendríamos que aplicar esto en el caso. Analogy of faith. Analogía de la fe. To interpret the Bible according to analogy of faith. Interpretar la Biblia de acuerdo a la analogía de la fe. That means you want to study a topic. A topic. O sea, si queremos estudiar sobre un You tema, don't take one text of the Bible, but all the text of the Bible which go in, which speak about this topic. si queremos hacer esto, no tomamos un solo verso, sino todos los versos de la Biblia que hablan de este tema. And then, if there is one verse Y si hay solamente un verso which seems to contradict what you have discovered, que parece que contradice lo que estamos descubriendo, then there is something you have not understood. entonces hay algo que no entendimos. Because there is no contradiction in the Bible. Porque la Biblia no se contradice. I believe Ellen White is a prophet inspired by God. Yo creo que Elena de White es una profeta inspirada por Dios. In the same way of the Bible has been inspired by God. De la misma manera que la Biblia está inspirada por Dios. Then Ellen White cannot contradict the Bible. Entonces Elena no puede contradecir a la Biblia. Then if I found a quotation Entonces si yo encontré una cita which seems to contradict something else in the Bible, que pareciera que contradice algo más de la Biblia, the problem is not in the text of Ellen White, el problema no está en el texto de Elena, but how I understand this text. pero en cómo yo estoy entendiendo el texto. And then I have to go deeper and deeper to try to understand Y correctly. entonces tengo que ir más profundo y más profundo para tratar de entender correctamente. Now, how can we say God has abandoned Israel? Ahora, ¿cómo podemos decir que Dios ha abandonado a Israel? What evidence do we have about that? ¿Qué evidencia tenemos de esto? The thousands or hundreds of thousands of Jews who were persecuted and killed during the first century, Los miles, cientos de miles de judíos que fueron perseguidos durante el primer siglo, if we say yes, si decimos que sí, because Ellen White is referring about that in this chapter of first writings, porque early Elena de White writings. está hablando de esto en este capítulo. But in the same time, in this same chapter, she speaks about the persecution of the Christian. Pero al mismo tiempo, en el mismo capítulo también habla de la persecución de los cristianos. Then the persecution of the Jews cannot be a proof that God has abandoned Israel. Entonces, persecución de los judíos no puede ser prueba que Dios abandonó a Israel. Because if we say yes, Porque si decimos que sí, then we have to say God has abandoned the church. entonces Dios también abandonó a la iglesia. Because hundreds of thousands of Christians have been killed in the first century, second century, third century. Porque muchos cientos de judíos fueron muertos en primero, segundo y tercer siglo. How many Christians have been killed in the circus of the Roman Empire? ¿Cuántos judíos han muerto en el circo romano? But remember, Cristianos, perdón. yeah. Remember the text of Paul Vamos a recordar el texto de Pablo to Timothy,
a Timoteo in the 2 Timothy chapter 3 verse 12. en 2 de Timoteo 3:12. He said, "Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted." Él dice así: de hecho, todos los que quieren vivir una vida santa de acuerdo a Jesús van a ser perseguidos. Then I would say the persecution of the Jewish people and the death of the Jews in the first century Entonces yo les digo que la persecución y muerte de los judíos en el primer siglo it is not a proof that God has abandoned them, no es prueba de que Dios los ha abandonado, but it is a proof that these people disturbed Satan. Pero And es- Satan was in opposition to the Jewish people. pero es una prueba que esta gente molestaba a Satanás. Y Satanás Satan Was in opposition estaba en to the Jewish oposición people. de los judíos. Now, to conclude this, Para concluir, how to understand the word nation in Ellen White? ¿cómo entender la palabra nación en los escritos de Elena de White? First, nation doesn't mean what it means for us today. Primero, nación no significa lo mismo que para nosotros hoy. Because in the time of Jesus, Porque en el tiempo de Jesús, Israel was not anymore a nation. Israel ya no era más una nación. They lost their independence Ellos perdieron su independencia as a nation como nación in the time of Babylon. en el tiempo de Babilonia. And since the time of Babylon, Y desde aquel tiempo, they were occupied ellos estuvieron ocupados by the Mede and the Perse, by the Greek, by the Roman. And in the time of Jesus, they were not a nation, they were occupied by the Roman Empire. Desde aquellos tiempos fueron ocupados por los medos y los persas, luego los griegos, luego los romanos. Y ahora en el tiempo de Jesús ya no eran más naciones, estaban ocupados. That's why our scholar asks the question, what is this word nation in Ellen White? Entonces los eruditos se preguntaron, ¿qué quiere decir la palabra nación en los escritos And de Elena de White? especially Jacques Ducamp from Andrews University has made a study about this word. Y especialmente Jack, este erudito de Andrews, escribió sobre esto. And this study is published in the book The Mystery of Israel. At the end, the last chapter is Ellen White and the Jewish people. Él hizo un libro, publicó un libro, El Misterio de Israel, y especialmente en el último capítulo habla de este tema. And he demonstrated by his research in Ellen White, when she speaks about the nation of Israel in the time of Jesus, she is speaking about the leaders. Y entonces él en su investigación encontró que cuando Elena de White habla de esto, de la nación, está hablando de los líderes del pueblo de God Israel. has abandoned the leaders of Israel. Dios ha abandonado a los líderes de Israel. And that's why God allowed the Roman Empire to destroy Jerusalem. Y es por eso que él permitió que el Imperio Romano destruyera Jerusalén. But the word nation here is not synonym of people. Pero la palabra nación acá no es un sinónimo de pueblo, Because the people of Israel continue to live. porque el pueblo de Israel continuó viviendo, existiendo, Someone came to me yesterday y alguien vino a mí ayer, and he was a little bit confused with what I said. y él está un poco confundido con lo que yo dije, Because he cannot understand that Israel and the church as two entities. porque no podía comprender Israel y la iglesia como dos entidades. I say to him, Yo le dije, at the beginning, al comienzo, God wanted to have one people. Dios quería tener un pueblo. God doesn't want to have 2, 3, 4, 5 different people. God wants one people of Dios no God. quería 4 o 5 diferentes pueblos, Él quería uno solo. All together. Todos juntos. It is what Dr. Sekera said to us through Ephesians chapter 2 and chapter 3. Es lo que el pastor Siqueira nos habló hoy a través de Efesios capítulo 2 y 3. Gentiles and Jews are together, Judíos y gentiles son juntos citizens of the same city
I would say. Ciudadanos de la misma ciudad, diría yo. Jesus came to destroy the wall of separation between Gentiles and Israel. Jesús vino a destruir la pared del muro que separaba judíos y gentiles. But there is a problem. Pero hay un problema. The first problem El primero is the apostasy of Israel, es la apostasía de Israel. because Israel has not accepted Jesus. Porque Israel no ha aceptado a Jesús. Second problem, En segundo lugar, the apostasy of the church, la apostasía de la iglesia. because the church has abandoned the revelation of the Bible, the commandment of God, and what is written in the Bible. Porque la iglesia ha abandonado los mandamientos de Dios y todo lo que está escrito en la Biblia. Then because of these two apostasy, Y entonces por estas dos apostasías, God needed two witnesses, Dios necesitó dos testigos. because each one needs the other. Porque cada uno se necesita al otro. Israel need the church Israel necesita la to iglesia discover that Jesus is a Messiah. para descubrir que Jesús es el Mesías. But the church need Israel to discover the truth of the Bible about the law of God. Pero la iglesia necesita a Israel para descubrir la verdadera voluntad de Dios. That's why we have always La ley de Dios, Yeah. disculpen. That's why we have always in the book of Revelation Es por eso que siempre en el libro de Apocalipsis, the descendant of the woman, for example, por ejemplo, el descendiente de la mujer, in Revelation chapter 12 on verse 17, por ejemplo, en Apocalipsis 12:17, they are those who keep the commandment of God and the testimony of Jesus. están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen su testimonio. The two pole of the truth we have in the Bible. Los dos polos de la verdad que tenemos en la Biblia. The Old Testament and the New Testament together. El Antiguo y el Nuevo Testamento That juntos. are the two witnesses of Revelation 11. Son los dos testigos de Apocalipsis 11. If they are the Old and the New Testament, Si es el Nuevo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, it is because Israel gives the Old Testament to the world and the church gives the New Testament to the world. es porque Israel da el Antiguo Testamento al mundo y la Iglesia el Nuevo And Testamento. these two witnesses, Y estos dos testigos, Israel and the church, Israel y la Iglesia, have to witness during the long period of 1260 years. tienen que ser testigos por el largo periodo de 1260 But años. at the end of the time, Pero al final del tiempo, God has raised a special church, Dios ha levantado una iglesia the especial, Seventh-day Adventist Church. la iglesia adventista del séptimo And día. this Seventh-day Adventist Church gathers these two characteristics together, the commandment of God and the testimony of Jesus. Y esta iglesia junta las dos cosas. The commandment of God Los and the mandamientos testimony of y el Jesus. testimonio de Jesús. And the intention of God now Y entonces la intención de Dios ahora is again es nuevamente the same as in the first century. la misma que en el primer siglo, To destroy the wall of separation between Israel and the church. quiere romper la barrera de separación entre This Israel y la wall of iglesia. separation has been built by the church during all the centuries. Esta barrera ha sido levantada por la iglesia a lo largo de los siglos. And then God has the intention today to make one people for coming of Jesus. Y entonces la intención de Dios es hacer un pueblo para la venida de Jesús. Israel and the church together. Israel y la iglesia juntos. There is only one church in the world today who can do that. Solamente hay una iglesia en el mundo que puede hacer eso hoy. The Seventh-day Adventist Church. La iglesia adventista del séptimo día. That's why God has raised the Seventh-day Adventist Church. Es por eso que Dios ha levantado a esta iglesia. And when Jesus will come back for the second time,
Y cuando Jesús vuelva por segunda vez, he will find one people waiting for him. va a encontrar solamente un pueblo esperando por él. That is good news of God Esas for son- our time. Esas son las buenas nuevas de Dios para nuestro tiempo. That is a mystery of God for the end of time. Ese es el misterio de Dios para el fin de los tiempos. Exactly what Dr. Sekera shared with us today. Es lo que el pastor compartió con nosotros hoy. E tanto, pastor, acordas, irmãos, nós outros fomos chamados por Deus para ser os reparadores de las los postichos, não? Lo que foi rompido, que se perdeu. Isaías 58. E estamos reparando também esto. Ou seja, em plan de Deus, lo que devemos restabelecer é todo aquele que Ele estabeleceu em primeiro ciclo. E em primeiro ciclo estabeleceu esta unidade entre dois pueblos. E nós outros teremos de reparar isto também. Yes, thank you. ¿Les parece que podemos ponernos de pie para tener una oración? Vamos a pedir al pastor Sekera que tenga una oración y después el pastor Relo. Okay, but maybe, yeah. Okay, then we don't let people ask questions. No? ¿Sí? Okay. Bueno, ¿Alguna pregunta más que haya? Sit down, please. pueden sit down. sentarse entonces. Vamos a hacer una pregunta más. Sí, creo que ya contestó parte de la pregunta. Era qué vinculación usted veía entre Romanos 11 y Apocalipsis 11, ya que Romanos 11 habla de los dos olivos y en Apocalipsis 11 habla de los dos olivos, ¿no? Curiosamente, en Apocalipsis 11, cuando habla de esos dos testigos que hacen milagros, hay una clara alusión a, por un lado, a Elías, que cierra el cielo, y por otro lado, a Moisés, que convierte el agua en sangre. Pero curiosamente está puesto al revés del orden natural, ¿no? Primero los milagros de Elías y después de Moisés. Y eso evidentemente hace un link, una intertextualidad con Malaquías 4, que dice que va a levantar al espíritu de Moisés y de Elías, pero va a venir primero Elías. Y el espíritu de profecía ubica a la iglesia adventista como el último Elías, que evidentemente va a ser juntamente con el pueblo judío esos dos testigos. Y hay una cita muy interesante que menciona de que en el capítulo 11 de Apocalipsis menciona de que se abre el cielo y se ve el arca, y ella lo conecta con el arca que ha sido escondida por manos piadosas en la época de Jeremías y que va a volver a surgir y que va a ser también un testigo fuertísimo. Yeah. Cuando- Do you have a question? Sí. Then go to the question, Sí, please. si usted veía esas conexiones y está, digamos, conectando esas cosas también. ¿Mm? If there is really a connection between all the two things, like between Revelations 11 Of course, because Roman 11 is speaking about the olive trees. Sí, porque Romanos 11 está hablando del árbol de And olivos. Revelation 11 is speaking also about the olive tree. Y Apocalipsis también está hablando de eso mismo. And also the book of Zechariah chapter 4 speak about the two witnesses on the olive tree. Y Zacarías 4 también habla de los dos testigos. And you are correct that when we look at the two witnesses in Revelation 11, Y estás correcto que cuando vemos a los dos testigos de and Apocalipsis we read 11, the text, we see that is a direct allusion to Moses and Elijah. realmente es una alusión directa a Moisés y Elías. Then it is very important when we want to understand the text of Revelation 11 Entonces es muy importante cuando queremos entender este texto de Apocalipsis 11, to see other texts in the Bible buscar otros textos en la Biblia where Moses and Elijah are together.
donde Moisés y Elías están juntos. We cannot analyze Moses alone No podemos analizar a Moisés and solo say that is the meaning of Revelation 11. y decir ese es el significado de And we Apocalipsis cannot 11. analyze Elijah alone and say that is the meaning of Revelation 11. Y tampoco analizar a Elías solo y decir que ese es el significado de Because Apocalipsis 11. Revelation 11 speak about both of them together, Porque Apocalipsis habla de los dos juntos, estando juntos. we have to study the text in the Bible where the two are together. Tenemos que buscar un texto en la Biblia donde los dos estén juntos. And in fact, there is two other texts where they are two together. Y hay otros dos textos donde aparecen juntos. Matthew 17, the Transfiguration, En Mateo, en la Transfiguración, and Malachi chapter 4. y en Malaquías 4. Remember the law of Moses, and see I send you Elijah. Recuerda la ley de Moisés y aquí te envío a Elías. Then the problem from time to time El problema entre los tiempos is that we study Malachi chapter 4, es que estudiamos Malaquías 4, we give an interpretation to Moses and Elijah. We give an le damos interpretation. una interpretación a Malaquías, a Elías. Then we come to Matthew 17. Venimos a Mateo 17 luego We give another interpretation to Moses and Elijah. y le damos otra interpretación a Moisés And y then we Elías. go to Revelation 11 and we give another interpretation of Elijah and Y Moses. entonces después vamos a Apocalipsis y damos otra interpretación a los dos juntos. That is not consistent. Y eso no es consistente. I believe Yo creo Moses and Elijah que Moisés y Elías represent exactly the same thing in Malachi, in Matthew, and in Revelation. representan lo mismo en Malaquías, en Mateo y en Because Apocalipsis. when God takes a symbol, He is consistent in all the Bible. Porque cuando Dios toma un simbolismo es consistente en la Biblia. If He represents Babylon as a lion in Daniel 7, Si en Daniel 7 está representando a Babilonia como un león, it is because also in Jeremiah, Babylon is represented as a lion. es también porque en Jeremías Babilonia está representada por un león. That is interpretation of the Bible according to the analogy of faith. Esa es la explicación, la interpretación de la Biblia de acuerdo a la analogía de la fe. Thank you. Gracias. One more here. Hay una pregunta más por acá. Si ambos pueblos se complementan, el pueblo de Israel y la iglesia, ¿cómo va a ser esto en estos días? ¿Cómo es que vamos a acercarnos a todos los judíos del mundo? Creo que un poco te pregunté la otra vez, ¿no? Yo me siento muy responsable con este tema y no sé cómo hacerlo. Only through the Spirit of God. Solamente a través del Espíritu de Dios. In the book of Zechariah, En el libro de Zacarías, it is written in the chapter 12 and verse 10, en el capítulo 12, verso 10, she said, the Bible say, I will pour out on the house of David and the inhabitant of Jerusalem a spirit of grace and pleas for mercy. dice así, Zacarías 12:10, y yo voy a derramar sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y pedidos de misericordia. So that when they look on me, Así que cuando ellos me miran a mí, it is God who is speaking. estamos hablando de Dios, On him whom they have pierced, en aquel a que han traspasado, then they shall mourn for him as one mourns for an only child. ellos van a lamentar por él como alguien que lamenta por un hijo único. God is going to give his Holy Spirit to the Jewish people. Dios le va a dar su espíritu al pueblo judío. The last rain of the Holy Spirit will not be only for the Seventh-day Adventist Church, La lluvia tardía no va a ser solamente sobre la iglesia adventista, sino but también for sobre los all judíos. the children of God who are living on the earth. Pero
también para todos los hijos de Dios que viven en la tierra. And the Jewish people is going to receive a special portion of this Holy Spirit. Y el pueblo judío va a recibir una porción especial de esta lluvia. Then they will look at God Entonces ellos van a mirar a Dios and they will discover that God is the one they have put on the cross. y entonces van a darse cuenta que Jesús es a quien pusieron en la cruz. Here we have one of the strongest texts Acá tenemos uno de los textos más fuertes about the divinity of Jesus. acerca de la divinidad de Jesús. If someone you know don't believe in the divinity of Jesus, give him this text. Si alguien no cree en la divinidad de Jesús, denle este texto. God says, they will look on me, the one they have pierced. Aquí dice, me van a mirar a mí, al que traspasaron. That is clear. Eso es bien claro. And Dr. Sequeira gave some quotation from Ellen White. El doctor Siqueira también puso algunas cuotas de Elena de White. And in the Carta 42 from 1912, Y en Carta 42 de 1912, Ellen White interprets the text of Zechariah. Elena de White interpreta este texto, un texto de Zacarías. She says, the work of which the prophet Zechariah writes is a type of the spiritual restoration to be wrought for Israel before the end of time. Ella dice así: el trabajo por el cual el profeta Zacarías escribe es un tipo de restauración espiritual que va a ser traída al pueblo de Israel antes del tiempo del fin. You see, you have a text where it seems God say he abandoned Israel. Acá tenemos un texto donde parece que Dios abandonó a Israel. And here we have another text where Ellen White say, at the end of time, God will make spiritual restoration of Israel. Y acá tenemos la cuota de Elena de White que dice que al final del tiempo Dios va a restaurar espiritualmente a Israel. That's why I say we have to study all the text of Ellen White and not only one. Y por eso digo que tenemos que estudiar todos los textos de Elena de White y no solamente uno. And then we will understand how this reconciliation between Israel and the church will be done. Y entonces ahí vamos a entender cómo es que esta reconciliación entre Israel y la iglesia va a acontecer. It is the work of God. Es el trabajo de Dios. It is the work of the Holy Spirit. Es el trabajo del Espíritu Santo. But of course, God needs us. Pero por supuesto Dios nos necesita. God needs human instrument. Él necesita un instrumento humano. And that's why the ministry of Bet B'nai Zion is so important. Y es por eso que tenemos el ministerio de Bet B'nai Zion. Yeah. Thank you. Gracias. El capítulo del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, sí, donde habla que en aquel tiempo se levantará Miguel y será gran tiempo de angustia, y después termina diciendo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escrito en el libro. Como iglesia siempre interpretamos ese pueblo como a la iglesia adventista. Pregunto, ¿podría tener una aplicación literal al pueblo de Israel, no solo de la liberación cuando fue libertado después del sitio de Jerusalén, sino en el tiempo del fin? Which text is that? Yeah. Yeah. You know when we read the Bible, sabemos que cuando leemos la Biblia, Michael, this special angel of the Lord. Michael, ¿cómo traducimos Michael? Michael es un ángel. Is the angel of the Lord in the Bible. Es el ángel del Señor en la Biblia. And always when he appears in the Bible, Y siempre que él aparece en la Biblia, it is always in connection with salvation of his people. está siempre relacionada con la salvación de su gente.
And when we see Michael, we discover that it is Jesus. Y cuando vemos a Miguel descubrimos que es Jesús. Jesus who appeared to human being as an angel. Jesús que aparece a los seres humanos como un ángel. And then this angel is a special protector of God's people. Y este ángel es un protector especial del pueblo de Dios. And even in the Jewish tradition, Michael is presented as a protector of the people of Israel. Y aún en la tradición judía, Miguel es presentado como el ángel protector del pueblo. Now, de when we Dios. study the prophecy of Daniel, Ahora cuando estudiamos la profecía de Daniel, Michael is also the protector of his people. Miguel también es el protector del pueblo de And Dios. he's here in Daniel 12, he is rising. Y acá en Daniel 12, él está levantando. And we apply that at the close of the second coming of Jesus, when he finished his ministry in the heavenly sanctuary. Y entonces acá lo aplicamos cercano a la segunda venida de Cristo, cuando él That means terminó con at el the ministerio en very el santuario. end of the history of the world. Esto es bien al final de la historia del mundo. There, the people of God at that time El pueblo de Dios en ese tiempo is not the same as the church of today. no es el mismo que la iglesia de hoy en día. It will be the people of God of the second coming of Jesus. Va a ser el pueblo de Dios en la segunda venida. This people which is developed in Romans 11:24, when it is say, when the time of the Gentile will be fulfilled, and then all Israel will be saved. Es el mismo pueblo que dice en Romanos 11:24 que luego de esto todo Israel será This salvo. all Israel is not the church of today, Es cuando dice todo Israel, no está hablando de la iglesia de hoy en día. and it is not the Jewish people of today. Y tampoco es el pueblo judío de hoy This en día. all Israel is an eschatologic people of God who will be waiting for the coming of Jesus. Cuando dice todo Israel, está hablando escatológicamente de todos aquellos que van a estar esperando por la venida That de is a nation Jesús. Jesus, Michael, is coming to raise and to save and to take it in heaven with him. Y entonces ese pueblo es a quien Miguel va a venir a salvar. But I understand these questions are very deep questions. Ahora, estas preguntas son muy profundas. There are things that you can study for a long time. Son cosas que puedes estudiar por mucho tiempo. The answer we give, Dr. Sequeira and myself, are just short answer. Las respuestas que damos con el Dr. Siqueira son cortas. And of course our answers are not complete. Y por supuesto, nuestras respuestas no son completas. Esta cuestión tal vez, acordaros irmãos, nosotros como iglesia somos el mensajero de Dios, el Elías, para llamar a los hijos de Dios que están en las iglesias, los remanescentes, salid de ellas, pueblo mío, para llamar a los hijos de Israel también, para venir y formar a este pueblo, que nosotros estaremos ahí, pero seremos el instrumento de Dios para acercar todos ellos, y estar listo este pueblo que está ahí esperando la venida de Miguel, nuestro príncipe, ¿no? Entonces, cuando él dice que no, es un otro pueblo porque es el resultado final de nuestra misión. Los remanescentes de Dios en las iglesias y en el mundo y en paganismo que van a conocer a Dios, que van a acercarse, el pueblo de Dios de Israel, todos juntos. Y Amén. Dios espera que nosotros seamos este instrumento que realice esa profecía, ¿no? Amen. I think we can stop now and you can lead the prayer. Bueno, yo creo Thank que you. ahora podemos terminar. Thank you very much for Pastor, your... me quiero hacer eco de la iglesia y de la radio que está escuchando. Realmente la venida de los pastores Sequeira y el Lofer ha sido una bendición para la iglesia en este lugar. Agradecemos realmente su presencia en estos días y los temas tan importantes y al punto en el tiempo que estamos viviendo. ¿Podemos levantarnos para tener una oración? Father in heaven,
Querido Padre, we would like to thank you for all this meeting we had here in this church. queremos agradecerte por todas las reuniones que tuvimos aquí en esta iglesia. I would like to thank you for all these faithful people who were here night after night. Quiero agradecerte por toda esta gente fiel que estuvo aquí todas las noches. And I would like to thank you, Father, for all what you want to reveal to us. Y quiero agradecerte por todo lo que nos has querido revelar. I would like to thank you, Father, for the richness of your word. Quiero agradecerte por las riquezas de tu palabra. And I would like to ask you, Father, to give us your Holy Spirit every day more to understand this word. Y quiero pedirte por favor que nos des de tu Espíritu Santo para poder entender más de estas palabras cada día. And Father, I would like to ask you to bless this church, the pastors, the elders, and the members. Quiero pedirte, Padre, que bendigas a esta iglesia, al pastor, a los ancianos y los miembros. I would like to thank you, Father, for their open mind for the ministry of Bet B'nai Zion. Quiero agradecerte por su mente abierta para el ministerio de Bet B'nai Zion. And I would like to pray, Father, for the leaders of this small congregation, Bet B'nai Zion. Y también quiero pedirte por los líderes de esta pequeña congregación. Father, bless every member of this small congregation Padre, bendice a cada miembro de esta congregación and help them to perform their ministry with your Holy Spirit. y ayúdalos a cumplir tu ministerio con la ayuda de tu Espíritu. And Father, I would like to pray for all the Jews who are living in this region. También quiero pedirte, Padre, por todos los judíos que viven en esta región. You know each one of them, Father. Tú conoces a cada uno de ellos. You know who are your children. Tú sabes quiénes son tus hijos. You know who are searching for you. Tú conoces a aquellos que están buscando por ti. I would like, Father, to ask you to put them in contact with our members here. Quiero pedirte que se puedan poner en contacto con nuestros miembros And aquí to help the members to present to them Jesus y que los miembros puedan presentarles a ellos a Jesús as their Messiah. como su Mesías. And help these Jews, Father, to accept Jesus as a Messiah. Y por favor, ayuda a estos judíos a aceptar a Jesús como su Mesías. We know there is a great day coming, Sabemos que un gran día está viniendo, a day where you will pour out your Holy Spirit upon the Jews. un día donde tú vas a derramar tu Espíritu Santo sobre los judíos. Help us, Father, to be there in that time in order to explain them who is Jesus. Me gustaría poder estar allí aquel día para poder explicarles quién es Jesús. Thank you, Father, for everything you do day after day for us. Quiero agradecerte también por todo lo que haces por nosotros día a día. Thank you, Father, for your blessing upon your church, the Seventh-day Adventist Church. Muchas gracias por tus bendiciones sobre esta iglesia, tu iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. And help us, Father, to fulfill the mission you gave to us. Y ayúdanos a cumplir la misión que nos has dado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús, Amen. amén. Amen.